Vamos a grabar. Ok, quedamos de que hoy íbamos a hacer una revisión de las preguntas para tener por ahí ya el referente para la evaluación, que sería en la siguiente sesión la haríamos por ahí el día lunes. Bueno, entonces vamos a irlas revisando porque bueno, de repente el tiempo no alcanza en una hora para ver con detalle todas las que son. Pero bueno, si hay algún comentario por ahí, pues lo vamos viendo, ¿no? En este caso, la primera, una solución es una mezcla homogénea en la cual las sustancias que la componen, si es una mezcla homogénea, en realidad no se distinguen, o sea, porque al ser homogénea están todas bien combinadas y si es homogénea no se separan y tampoco sería que se distinguen, ¿no? Porque están homogéneas. Entonces la respuesta aquí es, una solución es una mezcla homogénea en la cual no se distinguen las sustancias que la componen. Si alguien tuviera por ahí algún comentario, duda, pues bueno, ya me dice, ¿no? Si no, pues vamos avanzando con las preguntas. En la 2, en una disolución formada de la mezcla homogénea de 2 moles de etanol con 5 moles de agua se denomina soluto al. Recordemos que era un soluto y que es un solvente. Es una combinación homogénea, como dice acá, de 2 componentes, pero el soluto es el que está en menor cantidad y el solvente es el que está en mayor cantidad. Entonces aquí el que está en menor cantidad es el etanol porque son 2 moles y el que está en mayor cantidad es el agua porque son 5. Entonces el soluto sería el etanol. No es el agua porque el agua es la que está en mayor cantidad y tampoco sería el compuesto más abundante. Es al contrario, el soluto es el compuesto menos abundante. Y en este caso, pues el menos abundante es el que tiene 2, que es el etanol, porque el agua tiene 5 moles, ¿no? Entonces, en una disolución formada de la mezcla homogénea de 2 moles de etanol con 5 moles de agua, se denomina soluto al etanol. Bueno, la tercera. Déjenme, lo voy a compartir en otra que tengo acá, donde está completa la pregunta. A ver, dice, en 1000 mililitros, o sea, en 1 litro de ácido sulfúrico al 96% de volumen. A ver, antes de pasar a lo que sigue, veamos lo que tenemos. Tenemos 1 litro, o sea, 1000 mililitros de ácido sulfúrico, pero con una concentración del 96% de volumen. El 96% es de ácido sulfúrico, de estos 1000 mililitros, ¿ok? Entonces, el que está en el 96% de estos 1000 mililitros es el ácido sulfúrico. Entonces, cualquier otra cosa está en una menor cantidad, o sea, en un 40%. En este caso, el componente de mayor presencia es el ácido sulfúrico porque está al 96%. Entonces, si es el de mayor presencia, el ácido sulfúrico es el solvente. Y el 4% en volumen, pues es el que está en menor cantidad y por lo tanto va a ser el soluto, ¿ok? Entonces, en 1000 mililitros de ácido sulfúrico al 96% de volumen existen, sería 40 mililitros, pero ¿de qué? ¿De solvente o de soluto? Pues sería de soluto, porque de solvente serían
960 mililitros, por el 96%, ¿no? Y el resto, 960 serían de disolvente o de solvente. Y el resto, o sea, 40 serían de soluto. Entonces aquí la respuesta quedaría en 1000 mililitros de ácido sulfúrico al 96% de volumen, existen 40 mililitros de soluto, ¿ok? No de disolvente, porque el disolvente es en este caso sería el sulfúrico, ¿no? Y ahí habrían 960. Y tampoco hay cantidades iguales de soluto y de disolvente, porque hay 960 mililitros de ácido sulfúrico y 40 mililitros del soluto, que puede ser incluso, podría ser agua o cualquier otro componente, ¿no? Que es como algo así como lo que ya no se le puede quitar para dejar al 100% los 100 mililitros de ácido sulfúrico. Ok, entonces con esto queda la pregunta 3. Como ya les he estado diciendo, si surge por ahí alguna duda o alguien tenía una contestación diferente, pues me dicen para que nos detengamos y la revisemos. Por favor. Bueno, la 4. Una solución saturada contiene. A ver, recordemos a las soluciones. Las soluciones eran la que tenía menor concentración de la saturación, se le llamaba insaturada. La que tenía la máxima cantidad de soluto que se podía disolver era la saturada. Y la que tenía más de la máxima cantidad de disolución era la sobresaturada, nada más que era inestable, ¿no? La sobresaturada es cuando por algún mecanismo, por ejemplo, aplicando temperatura, logra uno disolver una mayor cantidad de soluto. Pero cuando se regresan a las condiciones estándar, entonces se precipita, o sea, es inestable. Entonces, una solución saturada contiene la respuesta sería la B, la máxima cantidad de soluto y es estable, ¿no? Y es estable, porque la C, más soluto del que es posible disolverse y es estable, hablaríamos ahí de una sobresaturación, ¿no? Por ejemplo, dado que se mantuviera, por ejemplo, la temperatura. Y la máxima cantidad de soluto y es inestable, eso no puede existir, porque si es la máxima cantidad de soluto, entonces hasta ahí llega, ¿no? La concentración. Entonces, y es nuestra respuesta entonces sería una solución saturada contiene la máxima cantidad de soluto y es estable. Ok, esa es la número 4. Ok, la número 5. Un mol, a ver, aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. Para responder esta, vamos a cambiar el enfoque. No vamos a hablar de líquidos, vamos a hablar de sólidos. Digámoslo así. Si tenemos sal, por ejemplo, y le echamos un poquito de agua, entonces, si tenemos mucha sal, se disuelve una parte en ese poquito de agua, pero no se disuelve toda. Si le echamos, digamos que la tuviéramos en un vaso, si le echamos la mitad del vaso, igual y se disuelve otra parte, pero no se disuelve toda. Si le echamos el vaso completo a la sal, a lo mejor se llega a disolver toda la sal, pero en un vaso completo de agua. Es decir, si le echo poquita agua, no se disuelve. Si le echo mediana agua, tampoco se disuelve. Si le echo mucha agua, entonces es muy probable que sí se disuelva toda. Esto quiere decir de que la sal no es tan soluble en agua, ¿no? Sí se disuelve, pero si fuera muy soluble, con echarle un poquito de agua se disolvería toda. Si le echara, no es el caso, si le echo un poco más, no se disuelve toda. Pero si lleno el vaso, entonces, digamos que fuera el caso, sí se disuelve toda. Esto quiere decir de que cuando hay una mayor solubilidad,
con poca cantidad el otro compuesto se disuelve. Ahora sí, cuando hay una máxima solubilidad, con poca cantidad del solvente se disuelve. Cuando no hay buena solubilidad, entonces tengo que echarle una mayor cantidad del solvente. Ahora regresémonos a la pregunta. Una mol de alcohol se solubiliza, dice, con una mol de agua. O sea, se disuelve. Una mol de alcohol también se solubiliza con 4 moles de ácido orgánico. Ya son más. Y una mol de alcohol se solubiliza con 10 moles de acetona, respectivamente. Es decir, una mol se disuelve totalmente con una de agua. Una mol de alcohol se disuelve pero con 4 moles de ácido orgánico. Y una mol se disuelve pero con 10 moles de acetona. Entonces, siguiendo el ejemplo que acabamos de mencionar de la sal, si le echamos poquita agua y se disolviera, bueno, quiere decir que es muy soluble, pero en nuestro caso, le echamos poquita y no se disuelve. Le echamos a la mitad del vaso y no se disuelve toda. Le echamos todo el vaso y entonces tal vez se disolvió. Esto quiere decir que si lo aplicamos a este ejemplo, aquí dice que una de alcohol con una de agua y ya se solubilizó. Esto quiere decir que fue muy soluble, pero una de alcohol con 4 de ácidos orgánicos se necesita, ya no es tan soluble. Y una mol de alcohol con 10 moles de acetona es todavía menos soluble, ¿no? Entonces, por tanto, se puede concluir que existe mayor afinidad entre el alcohol y aquella sustancia con la que se disuelve muy pequeña cantidad, en este caso con un mol de agua, ¿no? Que sería el caso de la sal. Con poca cantidad se disuelve. Aquí con ácido orgánico requiere 4, requiere mayor cantidad, y con acetona requiere todavía 10 veces el número de moles, todavía una mayor cantidad. Entonces, la respuesta aquí se puede concluir que existe mayor afinidad entre el alcohol y el agua, porque con una misma mol, una mol de alcohol con una mol de agua se solubiliza, ¿no? Para los ácidos orgánicos requiere 4 y para las acetonas 10. ¿Okay? Bueno, pasamos a la número 6. ¿Qué decía la ley de Raúl? Vamos ahorita a buscar así rápidamente en nuestros, por ahí en nuestros, este es de la ley de Henry. Y por aquí estaba la ley de Raúl. Aquí está. La ley de Raúl. Decía que la presión parcial de un componente, en este caso de vapor, es proporcional a la fracción molar del componente en la fase líquida. Esto quiere decir que si hay una fracción molar elevada en la fase líquida, por ejemplo, 0.8, 0.9, entonces tenemos una mayor presión parcial de vapor. Si hay una menor fracción molar en la fase líquida, tenemos una menor presión parcial en el vapor. Eso es lo que nos dice la ley de Raúl. La presión parcial de un componente en el vapor es proporcional a la fracción molar del componente en la fase líquida. Ok, eso nos dice la ley de Raúl. Ahora, ¿qué nos pregunta? Dice, conforme la ley de Raúl, si la presencia de soluto aumenta la presión parcial del disolvente, a ver, aquí mezcla dos cosas. Mezcla soluto y mezcla disolvente. Por ejemplo, si nos quedáramos solamente analizando la presión parcial del soluto, entonces dice, si la presencia del soluto aumenta, entonces aumentaría X y por lo tanto aumentaría la presión de vapor. Pero esto es del soluto. ¿Qué pasaba cuando disminuíamos la concentración de uno y aumentábamos la del solvente? Pues pasaba esto, que si disminuye uno, aumenta la de otro, ¿ok? Entonces era la relación de la suma de las presiones parciales lo que nos daba la presión total. Entonces, si aumenta la del soluto, está bien, pero ¿qué sucede con la disolvente? Disminuye, o sea, va dando lo contrario, ¿no? Entonces, la pregunta es,
conforme la ley de Raoul, si la presencia de soluto aumenta, aumenta la presión parcial del soluto. Pero, ¿qué pasa con la del disolvente? Pues va a resultar que la presencia de disolvente disminuye y por lo tanto la presión parcial del disolvente disminuirá, o sea, el inciso A, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí la pregunta tiene plan con maña. Háblale de la ley de Raoul, pero la pone al revés. Dice, el soluto aumenta. Ah, entonces la presión de vapor del soluto aumenta. Pero luego nos pregunta por el solvente, no nos pregunta por el soluto, ya nos pregunta por el solvente. Dice no, Chirrión, o sea, entonces aumenta o disminuye. Ok, si uno aumenta, el otro disminuye, como lo vimos en esta gráfica. Si uno aumenta, el otro baja. Ok, entonces, si aumenta uno, perdón, ya me fui a otra. Si aumenta entonces el soluto, entonces la del disolvente va a disminuir. El resultado aquí sería el inciso A, por la relación esta de las presiones parciales, ¿no? Este era el ejemplo. Aumentaba una, disminuía la otra. Aumentaba una, disminuía la otra y al revés. Ok, entonces esta es la 6. La 7, a ver, en este caso, recordemos nada más algo. ¿En qué momento empieza a hervir el agua? A temperatura, bueno, a presión normal, atmosférica, más o menos a 100 grados, ¿no? A 100 grados centígrados. Ok, a esa temperatura empieza a hervir el agua. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando empieza a hervir el agua? Pues que las moléculas de agua se liberan del líquido y pasan al sólido, ¿ok? Pregunta, ¿eso en condiciones normales sucede? Una parte sí, o sea, hay una evaporación. Si dejo en un vaso con agua y lo ve al otro día, pues es probable que se haya evaporado una parte. Si lo dejo en el sol, pues más todavía, ¿verdad? Ok, pero digamos que tenemos ya la situación de nuestra olla en la estufa y obviamente a temperatura ambiente. Habrá una liberación, ¿cuál será la presión de vapor del agua a temperatura ambiente? Pues la que tenga simple y sencillamente allí. No va a ser mayor que la atmosférica porque no se está liberando toda, no se está transformando, yéndose toda el agua así en rápido hacia la atmósfera, sino que muy poquito, o sea, tiene una presión de vapor muy pequeña. Pero, ¿qué sucede a medida que vamos aumentando la temperatura? Empieza a calentarse, empieza a haber más energía y se empiezan a liberar moléculas de agua hacia la atmósfera. Cuando, ahora sí, llega el momento en que se empiezan a fugar todas las partículas, las moléculas de agua hacia la atmósfera, cuando se alcanza la temperatura de ebullición de 100 grados. Esto quiere decir que en esa temperatura de ebullición, la presión de vapor del agua iguala a la de la atmósfera y en ese momento empiezan a irse todas. Entonces, la suma de las presiones parciales de los componentes de una disolución líquido-líquido en ebullición y en contacto de la atmósfera, recordemos, en ebullición, cuando está ebulliendo es que ya llegó a igualar la presión de vapor con la presión de la atmósfera y empieza a liberarse. Entonces, allí en ese momento, cuando empieza a ebullir, es igual a la presión atmosférica, ¿ok? Entonces, la suma de las presiones parciales de los componentes de una disolución de un líquido en ebullición y en contacto con la atmósfera es igual a la presión atmosférica y por eso empiezan a liberarse. Obviamente va a ser un poquito mayor que igual, ¿verdad? Porque si fuera exactamente igual estarían ahí como que en el límite, pero cuando se llega a los 100 grados empiezan a liberarse totalmente. Entonces podríamos decir que es igual a la presión atmosférica, ¿no? Se igualan y en ese momento empiezan a liberarse, ¿no? La respuesta entonces a la 7 sería igual a la presión atmosférica. La número 8 dice, el número de moles en 1000 mililitros de etanol de densidad 0.760 gramos por mililitro y masa molecular de 46 gramos por mol, ¿de cuánto es? Bueno, aquí hay que calcular las moles. ¿Cómo calculamos el número de moles? Bueno, la masa
entre su peso molecular, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la masa de etanol que tenemos acá? Bueno, nos dice que tenemos 1000 mililitros, nos da volumen, pero nos da también la densidad. Entonces, la densidad es gramos sobre mililitro. Si multiplicamos los 1000 mililitros por la densidad, se cancelan los mililitros y nos quedan gramos. Entonces, 1000 por 0.76 nos da 760 gramos. Ahora, 760 gramos lo dividimos entre los 46 gramos por mol, que es su masa molecular, y entonces vamos a encontrar el número de moles. Ahora, ¿cuánto es el resultado de esa división? Pues bueno, aquí ya lo tenemos, ¿no? 1000 mililitros de agua por 0.760 gramos por mililitro entre 46 nos da 16.52 moles, ¿no? Entonces la respuesta sería el inciso C, ¿ok? Es nada más multiplicar el volumen por la densidad para que nos quede gramos y luego lo dividimos entre el peso molecular, que es 46, y ya nos queda 16.52 moles, ¿no? Esa sería la 8. La 9. Si la fracción molar del oxígeno en una disolución es 0.0005 y la constante de Henry K para el CO2 en agua es 4.34 por 10 a la 9 pascales a 25 grados, ¿cuál es la presión del oxígeno en equilibrio con agua a dicha temperatura? Entonces aquí es ley de Henry, ¿no? Entonces nos vamos a lo que es ley de Henry, que era esta que teníamos acá. Entonces la ley de Henry nos dice que la presión parcial es igual a la constante de la ley de Henry por la fracción molar dentro de la solución, ¿no? En este caso, entonces, necesitaríamos saber cuál es la fracción molar del oxígeno disuelto en la solución y lo multiplicamos por la constante para que nos dé la presión, ¿ok? Esta es la fórmula. La presión parcial es igual a la constante de la ley de Henry por la fracción molar. Entonces, hacemos es la 9. Hacemos el ejercicio y entonces la fórmula que la acabamos de ver nos dice que la presión va a ser igual, la presión va a ser igual a la constante de la ley de Henry por la fracción molar. Entonces, la constante de la ley de Henry es 4.34 por 10 a la 9, nada más que está en pascales. Y la fracción molar es de 0.0005, ¿ok? Ahora, si lo multiplicamos, nos va a dar la presión, pero en pascales. Como aquí nos lo pide en atmósferas, entonces hacemos la equivalencia de atmósferas con pascales. Entonces, una atmósfera es 1.01325 por 10 a la 5 pascales. Entonces, haríamos la división de esto que nos dé acá entre 1.0325, 0.1325. El resultado nos da 21.42, pero ya sería en atmósferas, ¿no? No pascales, atmósferas. Entonces aquí lo único que tuvimos que hacer es la conversión. Multiplicamos por la ecuación de Henry la constante, la fracción molar y cambiamos los pascales en atmósferas, ¿no? Y encontramos la solución, la respuesta 21.42. Ok, pasamos a la 10. La 10 nos dice, la fracción molar disuelta de la fructosa en agua a 20 grados, sabiendo que la entalpía de fusión de este azúcar es 14.24 kilojoules por mol y el punto de fusión normal es 103 grados centígrados, ¿de cuánto será? Chin. Bueno, este ejercicio es o se resuelve con esta ecuación en la cual veíamos en soluciones líquido-sólido que el logaritmo natural de la fracción molar del soluto disuelto era igual a menos la entalpía de fusión del soluto dividida entre la constante de los gases multiplicada por 1 sobre la temperatura a la que quisiéramos encontrar el dato y restándole 1 sobre la temperatura de fusión. Ok. ¿Qué datos tenemos? Volvámoslo a ver. Nos pregunta la fracción molar, ¿cuál es? Ok, vamos a encontrar entonces
el valor de X. Ok, nos da la temperatura a la que quiere que le encontremos, 20 grados centígrados. O sea, la T va a ser 20 grados centígrados. Nos da también la entalpía de fusión del azúcar, 14.24 kilojoules por mol. Ah, ya tendríamos este delta H, kilojoules por mol. Nos pregunta o nos da también el punto de fusión normal del azúcar, 103 grados centígrados. ¿Y cuál es el punto? La temperatura de fusión sería este dato que encontramos. Obviamente hay que pasarlo todo a kelvins, ¿no? Pero ya con eso encontraríamos la fracción molar. Ok, vamos ahora pues a resolverlo. En este caso, tenemos un detallito ahí con el libro, que por eso ya hice la corrección. La respuesta, logaritmo natural de la fracción que queremos encontrar es igual a menos la entalpía de fusión por 1 sobre los 20 grados en Kelvin menos 1 sobre los 103 grados en Kelvin dividido entre la constante de los gases, o sea, esto. Entonces, ¿cuál es la entalpía de fusión? Es 14.24 kilojoules. Ah, bueno, pero si dejamos en joules nada más, el K, el kilo, acordémonos que eran 1000. Entonces, 1000 por 14.24 darían 14.240. ¿Ok? En este caso. Y joules por mol. Eso sería la entalpía de fusión. Luego, 1 sobre la temperatura a la que lo andamos buscando, a 20 grados. 20 grados más 273, que nos da los Kelvin, nos da los 293.15 Kelvin que tenemos acá. Sería lo que iría en esta parte, en la T. Y el punto de fusión es de 103 grados, esta T de fusión que tenemos acá. Entonces, 103 más 273.15 nos da 376.15 Kelvin, ¿no? Y dividido todo entre el valor de R, que en este caso R es 8.3145 joules por mol por Kelvin, ¿no? Entonces ya están todos en las mismas unidades, por eso aquí en lugar de 14.24 pusimos 14.240 joules. Kelvin, Kelvin y aquí joules, mol, Kelvin, ¿no? Haciendo ya los cálculos nos da 1.289. Entonces aquí vemos que es más o menos parecido a este, pero ese es el logaritmo natural de la concentración. Para encontrar el valor de X, si tenemos el logaritmo natural, le hacemos el antilogaritmo, lo cual en la calculadora nos lo da así. El valor de E elevado al valor que teníamos acá. Y ese resultado nos da 0.275. Entonces, muy probablemente aquí haya habido un error en la transcripción y en lugar de ser 0.2.55 debió de ser 0.275, ¿no? Lo estoy poniendo aquí en rojo para que tengamos pues el dato, ¿no? De que hubo un errorcillo probablemente allí, pero pues bueno, aquí está la fórmula como se calcula y el resultado. Incluso también probablemente sea en cuanto a la precisión, porque si se dan cuenta aquí, sí nos da el 1.289, pero debe de ser negativo. Y aquí da 1.292, entonces probablemente sea por ahí alguna cuestión de redondeo, ¿no? Pero acá sí, pues aquí sí tuvimos un errorcito en el libro que debió de haber sido 0.275, ¿no? Ok, utilizando pues esta fórmula. La siguiente es la 11. La forma de expresar la concentración en número de moles de soluto entre el número de moles totales, ¿cuál es? A ver, déjenme ver por aquí. Creo que por aquí había una tabla que por allí la podemos tener. Aquí está, nos explicaba que era fracción molar, que era molaridad y que era molalidad, ¿no? La fracción molar es lo que hemos venido manejando ahorita, número de moles de soluto entre número de moles totales, ¿no? Es lo que hemos manejado en las anteriores ecuaciones. La molaridad es número de moles de soluto disuelto en 1 litro de solución. Entonces las unidades es mol por litro. Y la molalidad es el número de moles disuelto en 1 kilo de solvente, ¿no? La molaridad es moles por litro
y la molalidad es moles por kilo. Ahora, ¿qué es lo que nos pregunta en este caso, la número 11? La forma de expresar la concentración en un número de moles de soluto entre el número de moles totales, ¿cuál es? Ah, bueno, pues es la primera, es la fracción molar, ¿no? El número de moles de soluto entre el número de moles totales de todos los componentes, fracción molar. Sería el inciso B. Ya tenemos ahí el referente para las otras dos. Ok, la suma de las fracciones molares de todos los componentes de un sistema, ¿a cuánto es igual? A ver, ¿qué decíamos hace ratitos aquí está en esta, de las concentraciones de dos componentes, por ejemplo, las fracciones molares de dos componentes? Si nos damos cuenta, íbamos haciendo combinaciones. Primero había 0 del componente 1 y 1 completo de fracción molar del componente 2. Luego había 0.2 del componente 1 y 0.8 del componente 2. Luego 0.4 y 0.6, 0.6 y 0.4, 0.8 y 0.2, y luego 1 y 0. Pero la suma de todos estos, ¿a cuánto es? 0.2 y 0.8 nos da 1. 0.4 y 0.6 nos da 1. 0.6 y 0.4 nos da 1. 0.8 y 0.2 nos da 1. O sea, la suma de las fracciones molares, ¿cuánto será? ¿A cuánto es igual? Pues es igual a 1, ¿no? Al inciso C. ¿Ok? La 13 ya habíamos dicho que ya no. De la 13 a la 17 no, porque son de otro tema que no está en el programa. Y continuamos con la 18. En una solución, el componente en mayor cantidad y que envuelve al otro componente se llama, ¿cuál es el de mayor cantidad? El solvente, ¿no? El solvente es el de mayor cantidad. A la expresión de la concentración de número de equivalentes por litro de solución se denomina, esta no la vimos, pero sí es referente en otras materias, y en ese caso es la normalidad. Aquí en el archivo les estoy dejando el dato de cómo, la forma de calcularlo, pero si recuerdan por ahí tenía que ver con las valencias, ¿no? O con los electrones que en un momento dado por ahí transmitían. Y entonces es el número de equivalentes por litro de solución, es la normalidad, ¿no? Número de equivalentes por litro. Incluso si lo revisan ahí en el material, no viene la definición. Entonces las estoy poniendo aquí para que la tengamos allí a mano, ¿no? Adelante, José Mauricio. Sí, profe, una disculpa. ¿Cuál era la respuesta de la pregunta 18? De la Que no la 18. escuché bien. Ajá. Ajá. En una solución, el componente en mayor cantidad y que envuelve al otro componente se llama solvente. Ok, profe. Gracias. Sí. De todas maneras, también les comento, este PDF que estoy presentando ahorita, con las soluciones, terminando lo subo y lo dejo ya ahí en el Drive para que ahí también lo puedan consultar y descargar. Independientemente que ya también va a quedar en la grabación, ¿no? Pero por ahí ya lo vamos a tener. Ok, la 20, ejemplo de solución. El oxígeno es un solo componente. El vapor de agua también es un solo componente. Lo que es solución es el agua de mar, ¿no? Entonces la 20, la respuesta es agua de mar. La 21, una propiedad coligativa es, ¿cuál será una propiedad coligativa? El calor de disolución, pues eso no, nada más nos dice, el calor de disolución es el calor que presenta, ¿no? Una solución. El enlace intermolecular, pues igual, pero la disminución del punto de congelación, cuando hay una solución, esa sí es una propiedad coligativa. Este ejemplo lo veíamos con los señores que venden nieve. En el recipiente que está alrededor de donde va la nieve, hay hielo con sal. Entonces, el hielo con sal, la disolución de sal con agua, por ejemplo, en este caso, disminuye el punto de fusión del hielo. Entonces, tiene una temperatura menor a 0 grados. Por ello es que la nieve pues se conserva fría, pues se conserva como hielo. Entonces, una propiedad coligativa es disminución del punto de congelación. La fracción molar de una solución, ¿qué expresa? Bueno, aquí es la C. El número de moles de soluto
por el número de moles de solución, ¿no? No es por litro ni es por kilo. En el litro hablábamos de molaridad o molalidad por kilogramo, ¿no? Entonces el inciso C es la 22. La 23, una solución con más soluto del que es posible disolverse se llama sobresaturada, ¿no? Insaturada es cuando tiene menos. Esto de trasaturada, esa no lo vimos, y el de sobresaturada es cuando tiene más soluto del que es posible disolver. 24, forma de expresar la concentración de número de moles de soluto por un litro. ¿Cómo dijimos que era? Vamos a la tabla. Aquí está. El número de moles de soluto disuelto en un litro es molaridad, ¿no? Molaridad. Entonces aquí sería el inciso C. 25. Las propiedades coligativas son propias de coloides, no, mezclas no, soluciones sí. Son propias de las soluciones. Bien, muchachos, entonces con esto terminamos la revisión de las preguntas. Ahorita terminando las subo al Drive para que pues ya las tengan para revisión. Y pues ya el día lunes a la hora de clases, a esa hora realizaríamos la evaluación para que pues cualquier cosa que necesitaran esté yo al pendiente y pues si no hay necesidad, pues ustedes van respondiendo el examen en línea, ¿no? No sé si hubiera algún comentario o pregunta hasta ahorita. Por el momento no, profe. Muchas gracias. Ok, muchachos. Bueno, entonces vamos a pasar lista. Lista de asistencia. Entonces es 13, 3F.